Sí, ya estoy, acá estoy. Buenísimo. Bueno, primero que nada, bienvenido a esta fase de entrevistas, ¿verdad? Muchas gracias. Más que nada lo que queremos conversar contigo es sobre el plan de gestión, ¿verdad? Tu Ok. conocimiento alrededor de todo lo que conlleva la INAP y llevarla adelante, ¿verdad? Ujú. Más que nada que sea una charla, ¿verdad? Tenemos preguntas Ok. elaboradas, pero es una charla, ¿verdad? Ok. Y así que si tienes alguna duda con respecto a alguna pregunta que vamos a realizar, también puedes hacerla. Ok, Hay ok. un promedio más o menos, ¿verdad? Para que lleguemos a cumplir con el delimitado, ¿verdad? Es Ujú. que consideres más o menos entre 3 a 5 minutos para tus respuestas Ok, y, perfecto. y eso, ¿verdad? Sí, sí, sin Eh, problema. bueno, a ver, empezamos. Sí. Bueno, primero que nada, Ujú. sobre tu conocimiento sobre la ley, ¿verdad? Sí. Según la ley 6106, ¿quién sería Ujú. el encargado de elaborar las políticas audiovisuales? El director ejecutivo. El director ejecutivo por medio también de lo que sería la CNA, ¿verdad? Que estaría conformado otra vez por varios miembros del gabinete, aparte del director ejecutivo de la INAP. Mm, Déjame que tome. Ujú. Bueno, a ver. ¿A qué se podrían destinar los fondos del INAP? Los fondos de la INAP principalmente se podía destinar a lo que sería el fomento del audiovisual. También se destinaría a lo que sería la CNA y se destinaría a lo que sería el FONAP, que sería el Fondo Nacional para el Audiovisual Paraguayo. Eso serían lo que se destinarían los fondos. Los fondos podrían ser diversos, como sería el presupuesto general de gastos de la nación, serían créditos, donaciones, ingresos propios que se podrían generar y también lo que tiene que ver con el impuesto del 50% sobre las plataformas de streaming digitales, ¿verdad? Sobre el punto, José, cuando Sí. hablábamos de a qué se destinará, estamos hablando siempre Ujú, en el contexto de la ley y, ujú. bueno, en el contexto de la ley, el artículo 12 de la ley Sí. que te voy a compartir ahora también para que vos veas un Ujú. poco, entonces nos ponemos de acuerdo ahí en Ok, realidad. Acá habla de dónde se va a destinar. Apoyar la producción, postproducción, otorgar exactamente. subvenciones a proyectos audiovisuales, otorgar subvenciones, apoyar producción y postproducción de mediometrajes y cortometrajes, apoyar proyectos orientados a la promoción, distribución, exhibición. Para nosotros es clave que un postulante a dirección ejecutiva maneje al dedillo sobre en qué se va a usar estos fondos. La pregunta concreta es en qué se va a usar estos fondos, ¿verdad? Ujú. Que es algo que tiene que tenerse muy claro. Si querés, podés volver a responder en base a este Perfecto. contexto. Ok, genial. Sí, totalmente. Sería entonces al fomento del audiovisual en sí, a apoyar las producciones, a apoyar lo que serían los proyectos y principalmente creo que sería a la generación de una industria audiovisual, ¿verdad? Una industria que genere promoción, que genere difusión y que genere ingresos y pueda ser autosustentable, ¿verdad? Y cuando hablas de promoción del audiovisual, ¿verdad? ¿Qué tipo Ujú. de formato audiovisuales propones que fomente el INAP? Y principalmente todo tipo de audiovisual, porque justamente, como habrán notado en mi plan de gestión, principalmente me baso en lo que son las plataformas digitales, pero eso es nada más y teniendo en cuenta lo que podría ser un ambiente como el que estamos viviendo ahora mismo, donde lo que sería la distribución a nivel salas de cine no se puede lograr porque también podría ser eso un ingreso. Pero en este caso me baso principalmente en lo que sería las plataformas online. Y como pueden ver en lo que serían los objetivos a corto plazo, por ejemplo, estábamos hablando de lo que sería potenciar con publicidad las plataformas digitales nacionales. Uno de los problemas principales de las plataformas digitales nacionales es que no tienen mucha publicidad. Podemos hablar de Kili Video y otras
específicas, las cuales no tienen mucha difusión. Entonces, poder apoyarlo con eso para que también las plataformas, tanto como el contenido, porque si hay contenido va a haber plataforma y si hay plataforma va a haber contenido. ¿Por qué? Porque las plataformas van a estar abonando o sea, van a estar dando para el fondo, para el FONAP, el 50% del impuesto, ¿verdad? Lo cual hace de que cuanto más producciones haya, más generación de contenido, más streaming, más se va a generar ingreso, lo cual va a ser retroactivo, o sea, va a ser un ingreso que va a ser como un círculo. O sea, la generación del contenido y las plataformas van a autosustentarse entre sí más o menos. Entiendo. Voy a reformularlo un poco para Sí, comprender bien. Ahora mencionaste plataformas digitales, sí, streaming ok. y cine, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿qué otros formatos audiovisuales promueve el INAP? Además, o sea, que va a fomentar, además de esas plataformas. Y el INAP va a fomentar todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con el audiovisual, así cortometrajes, largometrajes, em, audiovisual publicitario, o sea, todo lo que tenga que ver con el audiovisual en sí es lo que va a fomentar el INAP. Ok. ¿Sabrías qué es lo que no entra dentro de los formatos audiovisuales que va a fomentar el INAP? ¿Qué es lo que no incluye? A ver, no tendría bien claro, pero si no estoy equivocado, creo que sería televisión, ¿verdad? Como un formato audiovisual que depende ya, por ejemplo, de la Conatel según el espectro radioeléctrico, ¿verdad? Creo que ya sería eso lo que no fomentaría como audiovisual en sí, ¿verdad? Si me Ok. pueden corregir, no hay Y, problema. Pero y como les digo, al final vamos viendo, así ok, te perfecto, damos oportunidad de explayarte. sin problema. A ver, según la cadena de valor establecida por la ley Ujú, 6106/18, ¿verdad? ok. Que comprende la formación, el desarrollo, la producción, la postproducción, la distribución y el archivo, ¿nos indicarías dónde contemplas estos aspectos en tu plan de gestión? Bueno, a ver, principalmente en mi plan de gestión, yo lo que estoy haciendo es la producción, la postproducción, lo que vendría a ser ya el archivo tendría que ver con el FONAP, ¿verdad? Ya no lo tengo yo, no está dentro de mi plan. Sí, acá tengo en mi visión, si podemos ir un poquitito más abajo. Ah, bueno. Sí, un poquito más abajo. Dentro de la visión, la misión y los valores, sí, justamente puede poner eso, donde está, por ejemplo, preservar y mantener la memoria histórica del audiovisual paraguayo, establecer cimientos para la creación de una industria audiovisual fuerte y rentable. Eso sería dentro de la visión, ¿verdad? Fomentar el audiovisual nacional, apostando a las producciones de gran calidad que generen puestos de trabajo y recauden en taquilla. Y el tema también dentro de la visión de la búsqueda de las fuentes de la financiación. Eso sería dentro de la visión, es lo que vos me estabas comentando, lo que yo agregué. Con relación a los objetivos a largo y a corto plazo, por ejemplo, en eso sí estoy hablando de producción, postproducción, distribución, ya lo que vendrían a hacer lo que vendrían a ver los costos de cada producción. Como yo le había dicho, había hablado con varios realizadores y un monto que establecimos como un parámetro teniendo en cuenta lo que son producciones que pueden llegar a tener un impacto, que podríamos llamarlo un blockbuster. Tenemos $200,000 aproximadamente como producción, ¿verdad? Para una película que tenga un buen impacto. Podemos dar ejemplos de, si bien son montos más elevados, pero los realizadores me dijeron que con eso ya aproximadamente se podría tener un buen una buena producción. También en la cuestión de los largos,
de buena calidad y los cortometrajes, ¿verdad? Que vayan para festivales, teniendo en cuenta los montos dentro, los montos establecidos, ¿verdad? Estos montos, la idea es que se puedan autogenerar solos. ¿Cómo se autogenerarían solos? Se autogenerarían solos principalmente por lo que tiene que ver en la financiación por medio del impuesto que estaríamos cobrando a las plataformas digitales. Si nos vamos un poquitito más abajo, un poquito más abajo, más, un poco más abajo, más abajo, vamos a pasar al organigrama, vamos a ir un poco más abajo. Acá justamente, dentro donde dice investigación y factibilidad de mercado. Un poquitito más abajo. Un poco más. Ahí está. Bueno, yo realicé una encuesta con relación a plataformas plataformas de streaming digital, ¿verdad? Donde me basé en, o sea, tuve un resultado de aproximadamente 50 personas que llenaron, lo cual me sirve como para tener una pequeña muestra, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso y basándome en lo que podría ser la cantidad aproximada de habitantes en Asunción, tengo una muestra de que de esas 50 personas, el 93% está suscrito a plataformas digitales. ¿Qué significa eso? Dentro de Asunción tenemos un gran promedio de gente que consume plataformas, ¿verdad? Si hacemos eso dentro de un macro, tomando nuestro ejemplo de las 50 personas, podríamos decir que 98.250 personas consumen en Asunción dentro de una teoría, dentro de lo que sería nuestro marco siempre pequeño, tomando como base de que las 50 personas sean la cantidad total la cantidad total de habitantes, ¿verdad? Dentro de ellos, otra vez, el 80% está suscrito a plataformas como Netflix, que es la plataforma que más éxito tiene. Vimos que otras pequeñas porciones estaban suscritos a plataformas como Amazon Prime, HBO, etcétera, pero la que se lleva todos los premios es Netflix, ¿verdad? Si hacemos un estimado otra vez de que ese 80% está suscrito a esta plataforma, llegamos a que 390.600 personas estarían suscritas en Asunción, teniendo en cuenta lo que es la muestra que hicimos, ¿verdad? De ellas, si digamos que todos pagan el premium de Netflix, que son casi $14, podríamos decir que mensual se saca una cantidad aproximada de 5 millones de dólares, ¿verdad? Si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los impuestos en Paraguay que son cobrados son del 10%, y tomamos el 50%, que es lo que tiene que ir al fondo, al FONAP, ¿verdad? Tenemos que $273.000 aproximadamente mensuales es lo que genera una plataforma solamente como Netflix. No contamos ninguna de las otras, no contamos tampoco plataformas de streaming digital como YouTube, que hoy están también muy de moda. Tampoco nos estamos contando plataformas de streaming digital de sonido como son Spotify, que hoy en día también ya se tiran a video. Entonces podríamos tener un ingreso con solamente una plataforma de aproximadamente 3 millones de dólares, contando lo que podría ser nuestra referencia, nuestra cantidad referencial de personas, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes solo en Asunción y con una sola plataforma. Eso es lo que tiene que ver con las plataformas internacionales, con las plataformas digitales, tomando en cuenta la cantidad de personas que también veíamos que tenemos en Asunción. 231.000 personas estarían aproximadamente dispuestas a pagar por contenido nacional. ¿Qué significa eso? El problema es que la gente está dispuesta a pagar por contenido nacional, pero no tiene mucho conocimiento de las plataformas. Entonces, ¿qué significa? Que le falta difusión a las plataformas nacionales. De eso otra vez, 164.000 personas estarían dispuestas a pagar $10 mensuales, lo cual para plataformas nacionales digitales y lo que sería grandes producciones está genial porque estaríamos aproximándonos a lo que sería el monto que se paga por plataformas internacionales, ¿verdad? Y si tomamos el parámetro de los $8 aproximados, que es donde está Disney Plus, que es donde está, por ejemplo, el básico de Netflix y el básico de
de Amazon Prime, tenemos que aproximadamente se puede generar mensuales $1.300.000. Y otra vez de eso se saca lo que es el 10% y el 50%, generaríamos $64.000 en impuestos a plataformas digitales. Y la ganancia para las plataformas podría ser de $15 millones, tomando ese ejemplo de esa cantidad de gente como muestra pequeña. Aparte de eso, otra vez, la gente se respondió súper bien a que estaría dispuesta a dar dinero para plataformas de crowdfunding o recaudación de fondos como Kickstarter, como Patreon o como otras, ¿verdad? En este caso, teniendo en cuenta lo que serían depósitos bancarios, más acá, más local, plataformas de envío, como dar un nombre, Tío Money, y hasta donaciones como hacen, por ejemplo, los streamers de Twitch o de YouTube, ¿verdad? Eso sería principalmente en lo que yo creo que podría ser que sea una industria audiovisual autosustentable que pueda generar sus propios ingresos por medio de la generación de contenido de calidad, a la vez por el streaming de dicho contenido y el impuesto que se le cobraría, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo lo que estás diciendo, Sí, ¿qué tiempo estimas la aplicación o llevar a la realidad lo que estás diciendo en cuanto a plataformas digitales? O sea, sabemos que Paraguay es uno de los países que está dentro de del grupo de menos digitales del mundo, básicamente, ¿verdad? O sea, sí me explico bien, ¿verdad? Entonces, viendo desde ese punto de vista, ¿a qué tiempo lo ves aplicable esto? y en los primeros 3 años yo creo que se debería recurrir a principalmente el presupuesto general de gastos de la nación y luego ir disminuyendo eso para que como dije, lo que le faltaría a las plataformas digitales en este caso es difusión. Entonces, poder hacer de que las plataformas ganen difusión, aparte de poder lanzar contenido de calidad, no solamente estoy hablando de largometrajes, cortometrajes, series, etcétera. Y yo creo que podría ser entre el primer año y a más tardar 2 años, yo creo que ya se podría tener un avance bastante grande, lo que sería teniendo en cuenta de que Paraguay, por más de que no se encuentre entre los países más digitalizados, es uno de los países que más celulares por habitante tiene también, ¿verdad? Y eso creo que se conoce como líneas. Aparte de fomentar plataformas como que no están siendo fomentadas en Paraguay, como Facebook Watch, por ejemplo, que es una plataforma la cual se utiliza bastante, inclusive tiene, qué sé yo, hoy en día ya licencias muy importantes, podríamos llamarlo, de partidos, de marcas y otras cosas así, que también podrían hacer que sea mucho más rápida la transición para poder lograr esa industria audiovisual sustentable, basándonos exactamente ahora en las plataformas digitales, ¿verdad? Ok. Y teniendo en cuenta eso, vuelvo otra vez al tema de como dijiste, la transición, ¿verdad? Has tocado Sí. temas como producción, postproducción, etcétera, pero la parte de formación, o sea, ¿cómo acompañarías todo este proceso? Y si tenés algún historial o algo de otros países que llegaron a implementar esto, ¿lo llegaron a hacer en un año? No, no tengo ningún historial. Tengo, por ejemplo, lo que son referencias con relación a las plataformas digitales que utilizamos internacionalmente acá, que son, como te digo, Netflix, Spotify, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, las cuales lo que hacen es una gran campaña de publicidad para ubicarse en el mayor tiempo posible en el mercado, y yo creo que eso más o menos sería lo que habría que aplicar, y por eso es que digo que con una campaña fuerte de publicidad en un año yo creo que ya se podría tener, si bien no los resultados así esperados a gran escala, sí se podría tener ya resultados bastante positivos. Ok. Y, a ver, entonces, ¿cómo ves al INAP? O sea, ¿qué agregado le daría a la industria ¿Cuál sería la importancia del INAP para la industria del audiovisual? Y principalmente sería, uno,
que para las autoridades, por fin, la industria audiovisual sería tomado como una industria más, ¿verdad? Que era algo que no ocurría hasta este momento. Ya es tomado como una industria así como el turismo, como otras industrias que generan y que aportan al Producto Interno Bruto, al PIB en sí. Generaría fuentes de trabajo y haría que se formalice la industria audiovisual. Eso yo creo que sería principalmente el valor que tendría el INAP. Y ahora, ¿cuál sería el valor que vos aportarías como director ejecutivo en caso de que se diera? Principalmente sería la experiencia que tengo en haber trabajado 6 años en audiovisual, tanto en formatos televisivos, plataformas digitales, em, realizando cápsulas, tratando con clientes, tratando con marcas. La posibilidad de llegar a acuerdos y principalmente algo que yo creo que es fundamental es el aportar ideas para poder hacer que la industria audiovisual se vuelva más fuerte y sea total y completamente rentable por sí misma, sin necesidad muchas veces de tener que de que tener que recurrir o apelar a fuentes privadas o a fuentes públicas, porque creo que si alguna vez todos los que realizamos alguna especie de material audiovisual, ¿verdad? Sabemos lo frustrante que es muchas veces tener que recurrir a la gente para poder llevar a cabo nuestros proyectos y el que se cierren las puertas hace que muchas veces nosotros digamos, estaría bueno que esto sea una industria donde nosotros no tengamos que recurrir simplemente a rogar o a las migajas, sino que se valore el trabajo y se lo tenga como una industria, que es lo que es a nivel mundial, ¿verdad? Ok. Ok. No sé si tienen alguna otra pregunta, algo para ahondar. Yo Si no, a José le quería Sí, consultar te escucho. y cuando hablábamos de Paraguay produciendo, ¿cuál es tu idea sobre, cuál es tu plan sobre la internacionalización de la producción de audiovisual paraguayo? Y me parece fundamental lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque perdón, me tranqué. El hacer que sea es rara la palabra. sí, perdón, sí, el hacer que sea internacional puede hacer que Paraguay sea un lugar estratégico para la realización de producciones audiovisuales. A eso me estoy refiriendo, que puede ser un lugar en el cual vengan y se realicen las producciones. Puede ser un lugar donde se postproduzca, puede ser un lugar donde se cree un ambiente ya sea impositivo y político para que se puedan generar fuentes de trabajo para las personas que están en el audiovisual con proyectos internacionales, los cuales después tengan el impacto que todos esperamos, ¿verdad? Pero para mí es fundamental que se cree el ambiente político y el ambiente impositivo que dé las ventajas a las productoras internacionales y a las marcas, sea de streaming o otras en sí, para que se pueda ver a Paraguay como un lugar donde se pueda producir, donde se pueda industrializar el audiovisual y que eso salga al exterior y traiga el, el valor agregado, que acá hay muchísimas personas que tienen muchísimo talento y muchas veces tenemos que esperar a salir afuera para que se pueda ver lo que uno hace, ¿verdad? Yo creo que eso sería principalmente, ¿verdad? No sé si está respondida la pregunta. Sí, eh, Ok. la idea era, la idea era que nos explique un poco cuál era tu visión al respecto. Esa es más bien, no te puedo decir si es buena o mala tu respuesta,
No se Ok. no se trata de evaluar tu respuesta, sino tu capacidad de respuesta sobre un tema específico, más bien a lo que Y va. principalmente sería la generación de oportunidades, tanto, como digo, muchas veces aquí el ambiente político suele ser un ambiente un poco difícil de tratar. Entonces, habría que crear los espacios para las negociaciones, para realizar los lobbies, para poder generar, em, para poder hacer que Paraguay sea visto como un mercado audiovisual que puede industrializar, que puede distribuir y que puede marcar tendencia inclusive en el mercado a nivel latinoamericano, porque lastimosamente nuestro audiovisual no es muy conocido, ¿verdad? A nivel regional. Y dicho eso, con respecto a la protección del autor, los derechos de autor, Sí, ¿tendrías algo contemplado? y principalmente es algo que aquí, voy a hablar de experiencias propias, los derechos de autor lastimosamente no están muy protegidos acá en Paraguay. Entonces, yo creo que se debería fortalecer lo que es la economía naranja, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, hacer leyes más duras, em, creo yo, con relación a eso, porque lastimosamente somos siempre vistos también como un lugar de piratería todavía, ¿verdad? Y eso tiene que ver también mucho con lo que son con lo que es el contenido, la propiedad intelectual. Acá la propiedad intelectual no tiene mucho valor, lastimosamente. Una persona que es un intérprete, por ejemplo, todavía no puede vivir bien de lo que sería la propiedad intelectual, como si ocurre en otros países, ¿verdad? Donde se protege de manera férrea la propiedad intelectual. Y sí creo que se tiene que ser un poco más estricto con eso. Yo creo que estamos, ¿verdad? No sé si, José, te gustaría agregar algo o te gustaría decir algo más en base a esta entrevista que te hicimos y para que entendiste un poco ya un poco el marco en el cual nos estamos manejando para hacerte estas preguntas. Si querés agregar algo más, si te parece. Nada, principalmente agradecerle por la oportunidad, agradecerle porque hayan tenido en cuenta, o sea, me hayan tenido en cuenta para, para lo que podría ser la postulación de un cargo así. Me encantaría poder seguir o sea, poder seguir a lo que yo le llamo haciendo historia, porque realmente esta ley del audiovisual, la 6106, causó mucha historia en lo que somos los audiovisualistas, ¿verdad? Porque nos veíamos como un sector totalmente desprotegido, nos veíamos como un sector que industrialmente no teníamos ni voz ni voto, y a partir de ahora yo creo que por fin vamos a ser tomados como una industria más y como una industria floreciente, porque a nivel mundial el audiovisual es una industria floreciente y eso se ve en lo que consumimos todo el día, que es principalmente el video. Hoy en día el video es la herramienta más fuerte de comunicación que yo creo que tenemos y eso es algo que deberíamos potenciar y me encantaría poder seguir en el proyecto, sea en el cargo de director ejecutivo y si no, seguir ayudando de la manera en que pueda, ¿verdad? Eso principalmente. Ok, muchas gracias, José. Muchas gracias a ustedes y buenas Gracias, tardes. gracias José Gracias a por ustedes. haberte presentado y por haber desarrollado todo lo que se te pidió, ¿verdad? Haber trabajado, haber hecho esa investigación. Yo creo que más allá de que seas o no el director del INAP, es importante que te vayas acercando cuando este INAP esté conformado y que acerques tus ideas y que acerques esta voluntad que tenés, que me parece importante para todos, porque para eso se hizo el INAP finalmente. El gobierno de la INAP está en manos del sector, así que hay que acercarse al INAP y ser parte de esto. Gracias, José. Genial. Consulta, Sí, antes de cerrar, sí, ahora nomás me llamó la atención. ¿Cuántas personas participaron de tu estudio? O sea, de la encuesta que solo hiciste. yo.
Ah, 50 No, personas, no. perdón. Sí. 50 50 personas. personas. 50 ¿Y, personas, sí. ¿Y cómo elegiste estas 50 personas? Yo no elegí, fue así abierto, ¿verdad? Lo hice vía mis redes sociales y Ah, ok. las personas que querían se iban sumando y llegamos al número de 50 personas. Ok. Era vía una encuesta de Google Forms, ¿verdad? Así, Ah, buenísimo. sí. Dale, esa curiosidad nomás me Ah, salió, ok. ¿verdad? Te Sí, sugiero, sí, Dale. José, que te entiendo. acerques, Bueno, muchísimas gracias, José. te Sí, sugiero, José, que te acerques con esa encuesta que hiciste, acercate a los consejeros del audiovisual que ya están nombrados, sí, porque a ellos les va a servir en todo ok. este ámbito. Gracias, José. Ah, buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Vale. Hasta Nos luego, vemos. gracias. Hasta luego. Gracias, Chucho. Bienvenido Ricardo y Joaquín también. Muchísimas gracias, perdón por tardé unos minutos en unirme, pero acá estoy. Dale. Gracias Tamara, lo mismo. Ahora ya estoy Comparto acá atento y consejeros, así que escuchando. Saludos a todos. Hola, compañeros. Gracias.